para la segunda sesión ordinaria. Eso comenzaría el lunes 18 de agosto. Faltan 48 días para que comience esta segunda sesión. Hoy es martes 1 de julio. Llegó julio y no es Julio Iglesias del año 2025. En la primer turno estará con nosotros hoy el senador Adrián González Costa de la delegación del Partido Independentista Puertorriqueño. Tendremos en segundo turno a Claribet Díaz, directora ejecutiva de San Juan Global Ports, para hablar un poquito de los muelles de crucero. Y en el tercer turno tendremos con nosotros al secretario de Agricultura, Josué Rivera, para hablar de los asuntos de la leche y qué de nuevo hay. Puede que hayan buenas noticias por parte del secretario de Agricultura. Hablaremos con él ahorita a las 7:30. Y dando paso al orden de los asuntos. Mire, destituyen de todas sus comisiones, no solamente de la comisión que ella preside, de todas las comisiones a la senadora Roxana Soto Aguilú, la abogada motorizada. Ayer se recibe una comunicación en el turno inicial de la sesión ordinaria del Senado, una comunicación donde se establece una baja productividad de dicha comisión, la Comisión de lo Jurídico, que es la que presidía hasta ayer la senadora Soto Aguilú. Y se establece que por solamente de 77 medidas presentadas ante su comisión para el trámite de lo que son las vistas públicas, el llevar a cabo los informes correspondientes y sacar de comisión para llevar a votación las medidas. Solamente 2 de 77 habían sido llevadas a cabo, ¿verdad? Todo dicho trámite ante esa comisión y que de acuerdo con unas disposiciones del reglamento del Senado y también la confianza del presidente del Senado, se le removía de esa presidencia. Y el presidente del Senado hace referencia a dicha productividad, a lo que en dicha sesión ordinaria la senadora Soto Aguilú pide un turno y establece que ella estaría renunciando a la presidencia de esa comisión, a lo que el presidente del Senado automáticamente le contesta, sí, a esa y a otras también. Y a todas las demás también, porque parecía que hasta el momento ella se quedaba como parte de la Comisión de lo Jurídico, pero no en su presidencia. Al el presidente del Senado removerla o suspenderla de todas las demás comisiones, pues quedaría, ¿verdad?, desprovista de las mismas y de la participación para la solicitud de las firmas en los referéndums, para todo lo demás, toda otra consideración quedaría removida. Hasta ahora queda como parte de la delegación del Partido Nuevo Progresista, no se ha producido otra cosa, pero sabemos que también hay pendiente una investigación por la denuncia que llevan a cabo unos empleados o ex empleados de la senadora en su oficina que fueron alegadamente sometidos a un patrón de maltrato y represalias. Y que cuando se trata de este tipo de consideración, ahí entran otras disposiciones legales en juego y pudiera propender a la remoción de la delegación del Partido Nuevo Progresista de la senadora o inclusive un proceso para expulsión del cuerpo ante la Comisión de Ética. Veremos a ver por dónde sigue discurriendo esta situación, que pudiera tener que decir Jennifer González como presidenta de la colectividad en el caso de la senadora Soto Aguilú, que ha sido muy parca en sus expresiones a los efectos en cuanto a lo que alegan sus ex empleados y también el asunto de la productividad en sus comisiones. Ella un poco se defiende diciendo las medidas presentadas por ella, que no necesariamente tienen que ver con la Comisión de lo Jurídico en todas sus instancias, y que continuará trabajando, es lo que ha dicho hasta ahora la senadora Soto Aguilú. Veremos a ver por dónde esto sigue discurriendo y cuál va a ser el saldo final y el futuro de la senadora en su primer año en la legislatura como senadora de la delegación del Partido Nuevo Progresista. Miren, ayer tuve oportunidad de, en primera instancia, poder discutir aquí en la Manada de la Z, junto a Bebé Maldonado y Cacique, ayer en la tarde, un incidente que se produce en el cuartel de Santurce, bien cerquita de donde yo tengo mi oficina y resido, con un alegado influencer, que para mí de influencer el Mequetrefe ese no tiene nada. Y
las primeras alegaciones que surgen cuando siempre ocurren incidentes como este o de otro tipo es que fue un abuso y se maltrató y luego se agredió a esta persona. Y trascienden unos videos que no necesariamente son los de las body cam de la policía, porque en ese cuartel había otra gente. Y eso es importante para algo que les voy a decir ya mismo y que tiene que ver con este incidente. Y las grabaciones que se hacen de funcionarios públicos en tiempo, lugar y manera. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que trasciende un pietaje que tengo que reconocer, como siempre digo, que recoge parte de los incidentes que allí ocurrieron. Y que cuando esa cámara se prende es porque han ocurrido otros incidentes previos que no necesariamente están recogidos ni en el video que provoca esta persona, conocido como el Prospe, ni mucho menos por los de la policía, las camaritas que tienen los policías en su vestimenta y que son parte de este programa piloto que se está llevando a cabo para grabar las intervenciones que se hacen en la calle cuando se interviene con personas en el tránsito o en de cualquier otra índole, cuando va el patrullero al lugar de los hechos. En los cuarteles, de ordinario, hay unos retenes y esos retenes recogen el teléfono, hacen otro tipo de labor administrativa, pero quien lleva a cabo la función de las querellas y de los informes policíacos son los patrulleros, que no necesariamente están todo el tiempo en los cuarteles. Todo esto que les estoy diciendo, usted, gracias a Dios, no lo vive a diario, pero los que conocemos cómo se mueve el asunto en la práctica, como siempre les digo, sabemos qué es lo que ocurre. Esta persona llega allí, por la información que me llega, en un estado y una actitud que no es la mejor y requiere que se le llene un informe policíaco por el alegado robo de su vehículo. A lo que el retén le dice, mira, tengo el patrullero en la calle, lo voy a llamar, espérate ahí para que te llene la información que está solicitando. La persona se molesta y no en una buena actitud y alegadamente por la información que tengo bajo un estado de embriaguez o de cualquier otra sustancia, por el olor que expide de su cuerpo, comienza a grabar y comienza con una actitud hostil hacia el retén. Y le dice, mira, pásate entonces a esta otra sala donde se te va a tomar la información, a pesar de que él dice que se negaron y que lo botaron del cuartel. Pero entonces admite que sí, se le dio paso a una sala y que comienza la entrevista con un policía. Y que por el estado en que estaba no podía cooperar abiertamente con las preguntas que le estaba haciendo el policía, porque a veces llega la gente y es que se le olvidó dónde parqueó el carro. Y que en la actitud y el estado de no sobriedad que se encontraba esa persona no podía ofrecer los detalles que necesitaba el policía para llevar a cabo su labor de confeccionar ese informe. Entonces, ¿qué pasa después? Se vuelve más hostil. Y el asunto de la grabación, de que él estuviera grabando a un funcionario público, oiga, ha habido opiniones contradictorias de lo que yo dije ayer en otros programas y en otros sitios de abogados. En los cuarteles de policía hay gente agredida, hay gente que van a ser testigos de otras cosas y de otros casos. Por tanto, esa libertad que tiene usted para grabar, como hacen con los agentes federales en la calle, donde no hay una expectativa de privacidad para nadie, en el cuartel yo me sospecho que no existe. Y que igual cuando usted va al TSA en el aeropuerto para pasar el checkpoint de seguridad, usted no se le permite grabar porque hay unas situaciones allí de peligrosidad y de los procesos que se llevan a cabo. Yo me sospecho que en los cuarteles de policía también existe eso. Ah, pero es que la prensa graba cuando a la gente los arrestan y meten las cámaras a veces hasta la celda. Eso es un periodista o un fotoperiodista que está acreditado. Pero que ahora vaya cualquier persona a una agencia pública a grabar a un funcionario cuando no le gusta el servicio que le están ofreciendo, es un precedente preocupante
Y de nuevo, una cosa es que te graben en la calle a plena luz del día, donde no hay privacidad reconocida, y otra cosa es en una agencia pública, mínimamente, porque hay una disrupción del orden de los procesos que se están llevando allí. Y eso no es censura, no me vengan aquí que es protección y que es por tirar toalla. Ahí hay unas situaciones de peligrosidad, ahí hay una gente que no ha consentido a que se les grabe, inclusive. Y el funcionario público es una cosa y el testigo o la persona que ha sido víctima de una agresión es otra. Y de hecho, las imágenes, vuelvo y repito, que se graban y se difunden en redes sociales y en televisión y medios digitales, no son las del body cam de la policía. Son las de otra persona que estaba grabando el incidente, que se ve claramente, a pesar de que es corto el pietaje, que la persona está agrediendo al policía en el piso hasta que se le somete a la obediencia con el taser. Hasta ahora eso es todo lo que existe. Llevan a la persona a procesarse, se le determina causa, se le impone una fianza de $2,000 por agredir a un policía, que es un delito grave, y la próxima vista será el 11 de agosto. A salida de ese proceso, el abogado Manuel Moraza, que es muy conocedor de estos procesos, y no sé por qué hace esas expresiones, dice, es que a mí no se me ha provisto el pietaje de las bodycam que existe. Licenciado Moraza, usted conoce muy bien que en este proceso no se requiere de eso. Una vez se hace la determinación de causa, usted tendrá acceso a ese pietaje y a toda la prueba en su contra, o alguna de ellas, para la vista preliminar o cuando vaya a juicio. Porque en este proceso lo que se requiere es un mínimo de evidencia que puede ser provista por el testimonio del policía o de los policías que actuaron allí, versus el testimonio que ofrezca la persona que fue óbice de la situación o de cualquier otro testigo que pudiera haber allí acompañándole. En ese proceso de vista de regla 6, no pelee conmigo. Eso es lo que dice el Estado de Derecho. No, que se me tenía que proveer la información de lo que contenía todo el pietaje de las cámaras. Licenciado, usted sabe mejor que eso. Usted sabe mejor que eso y cuál es el Estado de Derecho. Así que veremos a ver qué pasa esto. De nuevo, no es un buen ejemplo, igual que los de Cachira, Gabriela y de toda esa gente que no se ha sabido comportar y que han tenido sus consecuencias. Pues ahí está otro incidente de un mequetrefe antisocial que no se sabe comportar y que no es la primera vez que protagoniza incidentes violentos, a pesar de ser un alegado influencer y una persona que tiene que ver con el deporte, y que debería ser un ejemplo para la juventud. Mire, no lo es. Por más que hayan pasado otras circunstancias, una persona que está agrediendo a un policía a puños en el piso, como se vio en ese pietaje, no era que se estaba defendiendo, no habían 3 o 4 cayéndole encima. Él estaba con un solo policía el policía en el piso tirándole puño. Dale, defiéndanme eso. En otros asuntos, hay una demanda corriendo al Departamento de Corrección por actos alegados de la pasada titular de la agencia, Ana Escobar, y del regalito que nos sigue regalando, el caso de Hermes Ávila. Que la semana pasada, un poco, el actual secretario nos dejó saber de que estaba encaminada la cancelación de los servicios de Physician Correctional de este contratista que a todas luces fue negligente o parecería ser negligente alegadamente, de acuerdo a lo que se ha relatado en el caso de cómo salió Hermes Ávila de la cárcel y mató a Ivette Joan Meléndez, que no nos vamos a olvidar de esa parte. Y eso provocó que hubiesen vistas en el Senado de Puerto Rico a esos efectos. Pues mire, ¿usted sabe lo que alegadamente pasó? Alegadamente no, se despidió a unos empleados que de casualidad eran de otro tipo de afiliación política al de la administración actual y que presentan una reclamación judicial, a pesar de que algunos de ellos, nos dice ayer el secretario actual, que fueron traídos nuevamente y fueron contratados porque entendieron de que había una destitución irregular y que no ameritaba el que fuesen despedidos. Para mí ya hay una admisión, pero bueno, veremos a ver porque esto se está viendo en el foro federal. Y esas personas están reclamando un daño por discrimen político contra Ana Escobar.
y ella tendrá oportunidad de defenderse. Y alegadamente dicen ellos que hay unas conversaciones entre la secretaria y estos empleados donde les dijo que la soga tenía que partir por lo más finito y que ellos tenían que, como no se podía tocar al contratista porque aportaba a las campañas políticas, tenían que ser ellos. El chivo expiatorio es el término que utilizan para aplacar la gente que pedía respuestas inmediatas. Pero esto se une con que Francisco Quiñones, el secretario actual del Departamento de Corrupción, en la prensa escrita dijo a finales de la semana pasada que Physicians Correctional se iba. La gobernadora parece que quizás dijo, déjate eso ahí, porque hubo una expresión también de una portavoz de Physicians, y yo lo recalqué aquí, que parece que ellos se van a defender y dicen que ellos han sido muy productivos y que han sido muy responsables y que temen que quien pudiera venir si lo sacan a ellos ponga en riesgo a la población correccional por la provisión de servicios que es mandatada federalmente por un caso que todavía hay abierto también. Así que veremos a ver por dónde aterriza esto, cuál va a ser la suerte de Physicians Correctional y de estos empleados que, de ocurrir las cosas como se alegan en la demanda y como parece admitir el actual secretario, al volverlos a contratar, y qué hay en esa estipulación a cambio de contratarlos, si desisten de la demanda, de su reclamación o no, podremos tener mucha más información en cuanto a eso. Mire, hay una medida que se aprobó en la legislatura recientemente y va de camino a Fortaleza, y es para reconocer licencias profesionales de algunos oficios de personas en otras jurisdicciones de Estados Unidos. Eso se da a veces en unos acuerdos de eso, esto tiene, ¿verdad? Reciprocidad de yo te reconozco allá y tú me reconoces acá, o al revés. Y a esos efectos se trabajan, eso pasa hasta para los abogados, que tengo mi contención en cuanto a eso, no porque yo sea abogado, sino porque hay unos precedentes en cada jurisdicción que necesita conocerlo el abogado, porque a base de eso, más allá de lo que hay escrito en la ley y los reglamentos, también la jurisprudencia, lo que ha ocurrido en ciertos estados, y a pesar de que eso se puede estudiar o se puede hacer un buen research, si tú no bregas con eso todos los días, pudiera tener efecto y afectar el caso que estés llevando en el tribunal. Sencillo. Y les pongo ese ejemplo porque es el que más conozco. Que un perito electricista, un plomero, un albañil, un ebanista, es ebanista en cualquier jurisdicción, igual que un médico o que una enfermera o que quizás un policía, a pesar de que también los reglamentos y los códigos son distintos en cada jurisdicción porque obedecen a circunstancias distintas. Porque en un sitio hay huracanes o no, en un sitio cae nieve o no, en un sitio llueve más que en otro. Y eso mueve a las jurisdicciones a cambiar sus códigos. Ahora con el internet hasta tú googleas y te sale todo lo que hay de restricciones para eso. Y si hay impericia, si esos obreros no hacen una buena labor y la obra queda descoñetadita, ¿a quién le vamos a reclamar? Porque hay un registro en el DACO y probablemente los obligue a eso. Y los obligue quizás a tener una fianza en caso de alguna reclamación por una obra mal hecha. No lo sé cómo eso vaya a correr. Y muchas veces, lo que les digo, la ley es una cosa y el reglamento que viene después es otra. Pero ha creado mucho revuelo esta situación por la puerta que pudiera abrir. Es que no tenemos mucha mano de obra, necesitamos traer. Sí, pero hay que hacerlo de una manera adecuada. Y de la letra de la ley a lo que va a decir el reglamento, a veces hay mucha distancia y no necesariamente termina siendo bueno en la práctica para la ciudadanía. Y más cuando se requiere de este tipo de conocimiento específico de cada una de las circunstancias en la jurisdicción donde se pretende operar de acuerdo con estas licencias que habrán de reconocerse. El proyecto se aprobó en la legislatura
y pasa ahora a Fortaleza. Veremos a ver qué hace la gobernadora y cuánto de aprobarse en ley tuviera que ser retomado en el reglamento para que pueda funcionar sin tampoco quedar desprovisto de las garantías necesarias a la ciudadanía y también que no sea una competencia desleal a los que tenemos aquí, que tienen sus licencias al día, que a veces tienen educación continua, que tienen un montón de otras restricciones y que viene otra gente de otra jurisdicción a operar aquí porque la realidad es que se necesitan y no hay mucho, pero hay que hacerlo con la salvaguarda correspondiente. 5 pesos con un chavo, Adrián González, te vas a ahorrar en la tarifa residencial promedio. Ahora, de acuerdo con que el combustible costó más y con la fórmula que se hace, pues como pagamos en exceso por el combustible, ahora se te va a dar 5 pesos de descuento. Eso pudiera fluctuar en la próxima factura o el próximo análisis tarifario que se hace cada 3 meses de acuerdo a la fórmula instaurada por la Ley de Transformación Energética y por los reglamentos del negociado de energía. Cada 3 meses vamos a chequear cuánto nos costó el combustible. Y como ahora no se utiliza tanto diésel y se utiliza más el gas natural, se supone que sea más barato también. Claro, esto es algo que no controlamos por las fluctuaciones en los mercados. Y a pesar de que se ha traído en muchas ocasiones, vamos a tratar sí de controlar esto. Vamos a comprarlo en bulk, ¿verdad? En grueso, al por mayor, que se hace al por mayor. Pero quizás garantizar un suplido a un precio, eso se puede hacer. Se le impone un tipo de seguro en caso de que haya fluctuación. Y ahí sabemos exactamente cuánto vamos a pagar por 6 meses, por 1 año, por 2 años, por lo que se decida comprar. Que va a salir más caro quizás, porque si baja entonces no vamos a tener, pero nos aseguramos de saber por dónde va la cosa en cuanto a la compra de energía. No obstante, son buenas noticias. Y cierro este segmento también con una buena noticia. Regresa Araceli, la ciudadana dominicana que fue a buscar un permiso al municipio de Mayagüez y que los guardias municipales la chotearon, ¿se acuerdan? Y le llamaron a la patrulla fronteriza y la procesaron a pesar de ser una víctima de violencia doméstica que estaba protegida en la ley federal para que no se le deportara y la deportaron. Mire, regresa a Puerto Rico y nos dice su abogado ayer que la tramitación para su residencia permanente está bastante adelantada. Así que yo creo que hay una reclamacioncita también con el Estado por abuso de poder y de otras consideraciones, pero por lo menos puede regresar a Puerto Rico. La entrevistaron ayer, estaba muy contenta, a pesar de haber sido protagonista de esta situación injusta, como a veces ocurre en las situaciones de ley y orden. Cuando regresemos, ya está con nosotros el senador Adrián González Costa de la delegación del Partido Independentista Puertorriqueño para que nos diga cómo fue su primera experiencia como senador en esta primera sesión ordinaria concluida ayer y que en 48 días, T-48, Adrián, empieza la nueva el 18 de agosto allá en el Alto Cuerpo. Regresamos en breve aquí a Nación Z con el licenciado Eddie López. Me acompaña el senador Adrián González Costa de la delegación del Partido Independentista Puertorriqueño. Buenos días, Adrián. Muy buenos días a ti, Eddie, a Chero, que hacía tiempo no estaba por aquí, y a todas las personas que nos sintonizan. Turno inicial de privilegio. ¿Cómo te fue en esa primera sesión? Parece que mejor que a una senadora de la delegación del PNP, ¿verdad? Yo siento que me fue muy bien, definitivamente mucho mejor que esa persona que estás mencionando, y no porque hubiese ningún trato preferencial ni nada por el estilo. Al contrario, yo creo que allí el debate es bastante álgido. Ha sido un cuatrienio bastante intenso. Han sido 6 meses que han parecido a veces 6 años. Pasaron muchas cosas, sobre todo en esos primeros 100 días, y nada a la vez. El problema con los nombramientos, yo creo que fue lo más tiempo que nos quitó. Dedicamos mucho tiempo a reaccionar. A veces estábamos reaccionando a una noticia y salía una nueva noticia a la que había que reaccionar también y no dábamos abasto. Pero aún así, con todo lo que hubo que estar pendiente y fiscalizar, como esos nombramientos como el de Waldemar Quiles, que fue como que esa arrancada de este semestre, ¿no? De esta sesión, con la orden administrativa, la comisión total, luego el nombramiento, luego Ferrayoli, Janet Parra, bueno, todo lo que el país conoce
no fue impedimento para que pudiéramos a la misma vez cubrir otros espacios como las vistas públicas donde se vieron proyectos importantes del presidente, de otros miembros del PNP, de administración, que llegaron después de los 100 días, y a la misma vez presentar nuestras propuestas que están por ahí. Ya algunas tienen informe negativo, lo que quiere decir es que no se recomienda la aprobación, medidas muy importantes para el medio ambiente, pero definitivamente el medio ambiente no es una agenda para el Partido Nuevo Progresista. Y la verdad es que cada vez que la gente me dice, ¿cómo te va? Para Trump tampoco. Yo digo, caóticamente bien. Requiere mucho tiempo, mucho esfuerzo, pero uno está aportando su grano de arena al país. El presidente del Senado decía el sábado, refiriéndose a nosotros, que nuestro voto no les hace falta. Y pues sí, a ellos no, ellos tienen sus votos, son los PNP. Nuestro voto, nuestra voz, nuestra opinión le hace falta al país, no la delegación del PNP. El presidente del Senado ayer en entrevista dice que se aprobaron 359 en Senado, 362 en la Cámara, se radicaron 754 medidas, de 1.007 medidas, esto es la Asamblea Legislativa completa, referidas a comisiones, hubo 465 informes que se recibieron, se descargaron 62 medidas, se atendieron 527 para un 53% de productividad. Se quedó la congelación del impuesto al inventario, enmiendas a la ley 60 para extenderla hasta el 2055 y otros requisitos. Y de 213 nombramientos se confirmaron 180 y 6 rechazados. ¿Te parece una estadística para una primera sesión? ¿Tú has visto otras sesiones también allí como asesor? ¿Te parece que sí hubo productividad? Bueno, la productividad también es relativa. A veces no necesariamente es cantidad, sino calidad. Hay muchas medidas ahí que se aprobaron. O sea, vamos, de las 300 y pico, la prioridad era... No tanto eso, fíjate, pero de esas 300 y pico de proyectos que se aprobaron, la prioridad eran los 100 del presidente del Senado. Okay. Donde hay unos como muy parecidos al que estabas discutiendo hace un rato de las licencias. Algunos fueron controversiales, como la cosa de la línea conservadora. La libertad religiosa, lo otro. El asunto de los permisos. Había unos proyectos ahí malísimos que de hecho uno se aprobó ayer a lo último. ¿Cuál? El PDLS 81. Si las agencias, como por ejemplo Recursos Naturales, no emiten comentarios u opiniones en el tiempo que dispone la ley, OCPE deberá entender que es que hubo una aceptación de la agencia al permiso que se está solicitando. El silencio se entiende como aceptación, pero si quieres añadirle esa a la herida... Si no hay oposición. Ajá, pero también dice más abajo, en el proyecto, en futura ley, que aunque emita comentarios, los mismos no serán vinculantes. Así que realmente fue quitarle a las agencias, porque Recursos Naturales no es la única que se expresa a la hora de otorgar un permiso, fue que realmente quitarle a las agencias su injerencia a la hora de otorgar un permiso. Cuando se celebró la vista en la cual estuve, la preocupación más grande de la propia OCPE, que es la ironía, era precisamente la pericia de Recursos Naturales y la pericia del Instituto de Cultura a la hora de que expresaran sus opiniones. Por ejemplo, en el caso de una construcción que se plantea hacer cerca de la costa, ¿está o no está en la zona marítimo terrestre? OCPE no tiene la pericia para eso. El Instituto de Cultura, a la hora de quizás alterar un edificio con valor histórico, o si hay un yacimiento arqueológico y hay que hacer una excavación, bueno, pues eso toma tiempo. Y dijeron en la propia vista que no tienen el personal para cumplir con los términos. Es verdad, no están cumpliendo con los términos, pero entonces dale las herramientas para que cumplan con los términos y el permiso se pueda otorgar con la opinión de la gente que sí tiene la pericia. No, entonces los estás castigando por un doble castigo. Le quitas recursos, no tienen los recursos y por no tener los recursos, pues entonces sufrimos todos. Porque igual no les dio tiempo de hacer un estudio de suelo, dan el permiso para construir un edificio, eso era, qué sé yo, pantanoso, y en 5 años el que construyó ahí se le hundió. Y ya. Y no puede, y no pasa nada. ¿Dónde está el desarrollo económico? ¿Dónde estuvo el gran adelanto de dar un permiso rápido, que al final es lo que se persigue? Así que, ¿ves? Ese es uno de esos 300 y pico. ¿Valía la pena? Con una sola vista pública, estaba corriendo un término para que las agencias dieran información de cuántas estaban en trámite para comparar. Se pidió información, estaban corriendo esos 5 días que se les dio y íbamos por el 4.º día de ese término cuando ya se estaba aprobando en el Senado ese proyecto. Así que es un poco atropellado.
Pero, como te decía, de eso es que se trata. Como delegación o tuyas, ¿te aprobaron alguna? Sí. ¿Qué hubo de lo que propusiste? Sí, nosotros presentamos, que lo habíamos presentado el cuatrienio pasado también, de hecho, el cuatrienio pasado lo presentó María de Lourdes Santiago en conjunto con Tomás Rivera Chats, un proyecto para enmendar las reglas de procedimiento criminal, porque las personas que están no procesables, que no entienden el proceso por algún problema de salud mental, están pasando un tiempo indefinido en la cárcel. En un limbo. Cuando no deberían estar en la cárcel si en efecto son no procesables. ¿Eso no se está abusando? ¿Cómo? Eso no se está abusando. Como el caso que vimos recientemente. Claro, hay un abuso con eso. No. Que gente diga, yo no soy procesable o de momento no. ¿verdad? No, porque no. Mal utilizado. No hay forma de decir que se está abusando, porque es que están pasando tiempo en lo que se ve la procesabilidad incluso. Sin saber si es o no procesable, están pasando tiempo en la cárcel. Porque no hay suficientes psiquiatras quizás. Pues volvemos a lo mismo. Imagínate que se le aplica ahí la regla de que el silencio del informe del perito se entenderá. Sí, en este cuatro la presentamos María y yo. Ok. Pero solo vine yo trabajando desde que era asesor. Y va camino a Fortaleza para convertirse en ley. Se aprobó en ambos cuerpos. Y eso obliga a que se celebre esa vista de procesabilidad en algún tiempo. Y que no puedan pasar más de 6 meses. ¿Y si pasa eso? Mira. Como la habeas corpus. Un habeas corpus, porque es lo que dice la Constitución. Nadie puede estar recluido más de 6 meses. Así sea en una... Claro. Bueno, y aquí es peor porque no están en una facilidad psiquiátrica, están presos. Están en la cárcel. Claro. Están literalmente en la cárcel esperando que se determine si pueden o no estar en la cárcel. Que a priori hay un reconocimiento de esa condición. Sí, por lo menos exacto. Si ya se activó el proceso judicial para la vista, es porque hay una posibilidad de que sean no procesables. Interesante. Y no estamos hablando solamente quizás de casos de esquizofrenia. Hay pacientes de Alzheimer que se pusieron violentos con algún vecino, les radicaron cargos y esto es real. O sea, pasamos un día entero en el tribunal viendo vistas de esto y vimos el caso de Alzheimer. Una señora con Alzheimer recluida en lo que se determinaba su procesabilidad. Porque protagonizó algún incidente violento. Sí, claro, se puso violenta con un vecino, wow. El vecino llamó a la policía, la arrestaron, le radicaron cargos y la metieron presa. Eso es un peligro brutal, Adrián, porque ¿sabes? Tenemos muchos casos en nuestra familia que pudiera... Hay muchos adultos mayores, hay muchos casos de hay gente joven también padeciendo Alzheimer. Vivimos en un país con una alta prevalencia de muchísimas cosas de salud mental por todo lo que nos ha pasado. Entonces, ese loop de huracanes, terremotos y pandemia dejó una estela de problemas de todas las edades. Algunos no se saben comportar en los cuarteles. Y si le sumas que tenemos una alta población de adultos mayores que están muy susceptibles no solo a Alzheimer, sino a demencia senil. La depresión no le da igual a los adultos mayores que a personas que no son adultos mayores y reaccionan distintos. Entonces, pues este proyecto reduce la posibilidad de que alguien pueda estar preso injustamente porque realmente, como un caso de Alzheimer, no entiende ni las consecuencias de lo que hizo ni el proceso por el cual está pasando. Finalmente, ayer tenemos Secretaría de Estado. No queda claro cuál van a ser sus funciones. Hay como que ¿verdad? Ayer levanta la voz, fue antes de ayer verdaderamente, la zar de la eficiencia, quizá se le podría decir, o la líder de la eficiencia. Diablo. ¿Tú crees que se le pueda decir así? Bueno, así es como se llama la iniciativa de Verónica Ferraioli, que cuando se le había propuesto para Secretaría de Estado, se le dio esa tarea de revisar los reglamentos. Decía yo ayer, yo recuerdo de los tiempos de Fernando Bonilla, que era secretario de Estado, donde yo empecé en el gobierno hace un ratito, se estaba haciendo este ejercicio. Se hizo bajo David Bernier, bajo Kenneth McClintock, se digitalizó un montón de cosas. Y tan cercano como en la administración pasada, hubo unas mesas de diálogo donde se invitó a la empresa privada inclusive para revisar qué de esos reglamentos estaban obsoletos. Pero si entonces se le pasa esa función a la SAR de la eficiencia. ¿Qué queda para Rosachelli? Quedaría para Rosachelli. Ella no me parece que está... Yo sé que sucedió en la Cámara, ¿verdad? Pero te pregunto, cuando se dio la vista de confirmación en el Senado, yo la noto, ¿verdad? Como que ella no está tan contenta como quizás otros secretarios que han sido confirmados. Mira, primero... ¿Tienes la misma apreciación? Mira, vamos a ir, ¿verdad? Fragmentando
segmentando tu introducción. Yo creo que el anuncio de estas funciones y esta agenda de Verónica Ferrajoli no responden a nada que tenga que ver con una agenda gubernamental. Me parece que justo en el día que se iba a aprobar el nombramiento de la candidata del consenso, que era Rosacheli, Fortaleza emite ese comunicado, una primera plana en uno de los periódicos más importantes del país, diciendo que la candidata mía, con la que no hubo consenso, resulta que va a tener un proyecto bien importante que a la vez coincide con las funciones de una secretaria de Estado, porque al final ese asunto de la reglamentación de las agencias es una facultad que tiene en ley el Departamento de Estado, que esta es la secuela de la orden ejecutiva que firmó Jennifer González al otro día que retira el nombramiento, dándole a Verónica Ferrajoli las mismas funciones que tenía como secretaria de Estado sin que lo fuera. Me pareció poco elegante hacia la hoy secretaria de Estado que hicieran ese anuncio, esa entrevista, ese media tour ayer, porque es que hasta le robaron la atención a la verdadera secretaria de Estado. Fue feo, fue poco elegante y una falta de respeto a la ex alcaldesa y hoy secretaria de Estado, que Fortaleza montara ese operativo, porque es como quien dice, esta es mi secretaria de Estado. O sea, están marcando territorio en un tema que fue muy delicado al principio de la sesión, que causó mucha indignación, que fue un revuelo en la opinión pública y bendito, en el medio, quien sufrió las consecuencias es la sí confirmada por unanimidad Rosacheli Santiago, ustedes como delegación le votaron a favor ese nombramiento. En ambos cuerpos. O sea, los 5 legisladores del PIB le votamos a favor. ¿Algún otro nombramiento que se haya hecho que ustedes las hayan votado a favor? Al 83%, ustedes se oponen a todo, al 83% de los nombramientos se les votó a favor. Y o sea, que no es cierto entonces que ustedes se oponen a todo. No, y en las medidas, las 300 y pico de medidas, se le votó a favor a un 76%. O sea, lo que pasa es que las que hacen... abstenciones. Sin abstenciones. Yo solamente me abstuve el primerísimo día cuando impugnaron la elección de Mayagüez, que es la que provoca que se active la ley de minoría, porque naturalmente... Te beneficiaba. O me beneficiaba o me afectaba, así que eso es no claro podía votar. Eso es claro en el reglamento y además como cuestión de principio, yo no podía formar parte de... Fíjate, yo siempre he pensado que esas abstenciones muchas veces no se fundamentan. No, y es importante. Es la única abstención que se ha fundamentado y fue la mía el 13 de enero. Hay veces que los legisladores lo hacen públicamente después, pero no queda constatado. O sea, muchas veces porque tienen familiares que trabajan en una agencia y no se dice. Y debería. Y es injusto para el mismo legislador el que no se sepa por qué se abstuvo o que piensen que estuvo ausente o verdad cualquier otra consideración, que es normal llegar a la especulación. No obstante, hay razones de mucho peso cuando alguien toma esa decisión, me consta, ¿verdad? Y por nuestro paso por la legislatura lo hemos experimentado. Mira, me mencionaste ahorita el asunto de Waldemar Quiles y mañana está citado el portavoz de la delegación del Partido Popular Democrático al Departamento de Justicia y no hemos tenido oportunidad de hablar sobre ese proceso que se lleva a cabo y que tuvo una citación protagónica, a pesar de que parece que ha habido otra, nos dice Javi en un comunicado ayer, de la exsecretaria Anaí Rodríguez Vega. Y hemos tenido más información porque de primera instancia la citación no decía ni para qué era. Y hubo mucha especulación. A mí me llegó información que podía ser hasta de las bombas neumáticas. Pero parece centrarse, ya con la citación de Luis Javier Hernández, de que tiene que ver con el referido que él hace, alegadamente, sobre la orden administrativa y la legalidad de esta. Lo que se pidió fue una opinión legal, pero él no elevó ningún referido, ha dicho. Él lo hizo a través del cuerpo y es el cuerpo quien requiere entonces al Departamento de Justicia de Janet Parra en ese entonces. ¿Qué está pasando aquí y qué pudiera, a tu juicio, de lo que sabes, de lo que se ha visto, de las expresiones públicas y las que no se dicen también, pudiera haber detrás de esto en una recién estrenada secretaria de Justicia, Lourdes Gómez? Bueno, yo he hecho referido a justicia y siempre al primero que llaman es al que hizo el referido.
Eso no debe extrañar. Y el referido no es un... Y al último. No hay tal cosa. Y al último. Es el que. Es el referido. ¿Ah? El primero que llaman es el que hace el referido. Ajá. Y al último que llaman es al referido. Hay que dar eso. Pero el referido a justicia no tiene un formato. O sea, sí, las veces que nosotros hemos hecho referido es una carta, como cualquier otra, simplemente indicándole al secretario de justicia que esté, o a secretaria, mire, estos son los hechos. Aquí hay unas conductas que están prohibidas por la ley tal o el Código Penal, y los hechos apuntan a que en esta situación pudieran haber violaciones a tales artículos del Código Penal o a tales artículos de tal ley especial que constituyan delito o falta ética. Como usted es el secretario o usted es la secretaria de justicia, debe abrir una investigación a ver si existe la posibilidad de violación de ley. Eso es un referido a justicia. Sí. Pues si uno fue el que tomó la iniciativa, al primero que llaman es a uno. Yo he estado 3 veces. Sí, nosotros referimos a Miguel Romero con lo del asfalto. Para eso yo tuve que ir 2 veces, porque era uno de los firmantes. Nos citaron a Manuel Natal, a Rosana López y a mí, que fuimos los que firmamos la carta. Hubo una entrevista inicial. Pero ¿por qué eso? Y perdona que te interrumpa, porque aquí lo que hay es una expresión del cuerpo. Sí, pero también había una comunicación. inicia. Pero también había una comunicación directa. ¿De la justicia? Sí. ¿O en el caso tuyo? ¿De cuál me estás hablando? En el caso de Javi, se habló tanto del requerimiento a través del cuerpo como una comunicación directa en febrero. Okay. Ese es mi mejor recuerdo. Ya. Si hubo una comunicación directa, la agencia antes de... Estos son fondos públicos. Empleados, policías, fiscales. Antes de moverle el aparato gubernamental, dicen, pues vamos a llamar al que nos está poniendo esto aquí, a ver qué otra información puede aportar y si los datos que están aquí le constan de propio y personal conocimiento. Esa es la entrevista inicial. ¿Qué tú Esa es sabes? la primera pregunta que te hacen cuando ¿Qué llegas tú allí? sabes? ¿Qué tú sabes y por ¿Y razón por qué de qué? viniste? Ajá. Según lo que tú contestas ahí, te citan a una segunda entrevista para que lo que sabes, entonces lo declares bajo juramento. Entonces, pues, todo lo que sabes, entonces tienes que declararlo en otra entrevista con una persona que está transcribiendo lo que tú dices y al final lo lees y dices, sí, eso es lo que yo dije, eso es lo que yo sé y lo digo bajo juramento y eso forma parte de la investigación. Eso de ordinario se hace en ese momento, ¿verdad que sí? A mí me lo dividieron en dos fases. Igual que a Anaís entonces. Okay. Claro. Y nosotros también hicimos un referido de una investigación que todavía está corriendo. Lo ideal es que se haga en el momento porque lo tienes fresco. Si tú regresas 2 semanas después a lo que dijiste, a ver si es correcto, palabra por palabra, es un poco más complicado, pienso yo. Pero no es tiene como nada que ver, sentarte en un estrado a testificar con la mano derecha. Ya. O sea, puedes llevar incluso documentos que apoyen lo que estás diciendo. Sí. O sea, no, es una cosa bastante flexible en términos del formato, sino lo importante es que Qué al bueno final... que dice eso de la documentación que Sí, no es un examen. Porque, y lo hablaba recientemente con Alejandro García Padilla, de la información que él, ¿verdad? Que todo secretario de agencia debe tener consigo cuando salga del puesto, los famosos supporting documents, ¿verdad? Y esto a mí me lo enseñó muy temprano en el juego don Víctor Rivera Hernández, exsecretario del Trabajo. Porque tú sabes de ahora, pero tú no sabes quién venga después y qué tipo de agenda tengan para contigo, ¿verdad? Y las memorias se borran o ¿verdad? Siguen pasando cosas nuevas. Pero fíjate que aquí el mismo Javi dice, yo tengo información que pudiera resultar que los testimonios yo ofrecidos sean contradictorios. Así que se coloca en la posición también de interés para que lo citen. Número 1. Claro, tú dices, eso es un planteamiento jurídico. Número 2, la situación de quién dejó y dónde el borrador de la orden ejecutiva o administrativa, debo decir. ¿Cuán importante es eso verdaderamente? ¿O se centrará sobre eso? Por un cargo de perjurio quizás estamos perdiendo el tiempo en eso. Quizás un cargo de ¿Qué te perjurio. parece? Y no creo que el senador pueda aportar mucho para que se sepa en qué documentos. Volvemos. Él no estaba allí, él era empleado de la agencia. Si él está planteando que puede haber testimonios contradictorios, pues va a tener que decir de propio y personal conocimiento bajo juramento cuál es el testimonio A que dice azul y cuál es el testimonio B que dice rojo y por qué son contradictorios y por qué el ser contradictorio impacta la investigación o el resultado de la investigación. Para eso son las investigaciones en justicia. Te digo,
ahora digo yo, no es que uno sea un experto, pero he pasado por eso. Y hay unas investigaciones que están corriendo todavía, ¿verdad? Que no voy a decir que le preguntaron a uno, porque no se puede, pero son referidos que hicimos el cuatrienio pasado sobre distintas cosas que todavía justicia está investigando. Yo no sé por dónde vaya a parar esto, y de las 700 y pico de investigaciones que está llevando a cabo el Departamento de Justicia por referidos, parece que de la pasada administración. Hay una cacería de brujas contra funcionarios de la administración Pierluisi. No se ha pasado la página. A mí lo de la exsecretaria de Recursos Naturales me ha dado un mal sabor, independientemente de lo que sea, de quién hizo el referido, si fue Javi, si fue quien sea. Esto es una persona que estaba dirigiendo una agencia y estaba facultada en ley para iniciar una querella. Y así lo hizo. El hecho de que esa querella fuera contra los suegros de la hoy gobernadora, y que la hoy gobernadora en su administración abra una investigación sobre esa querella, Ajá. manda un mensaje equivocado a sus secretarios de agencia. Si tú eres un secretario de agencia ahora mismo, nombrado por la gobernadora, y te llega información conducente a que pudieras radicar una querella, puede ser en Recursos Naturales o en donde sea, ¿te vas a atrever? Está difícil, ¿verdad? Bien duro. Porque si esta es de mi partido, lo que pasa es que era del gobernador anterior y la están investigando por radicar una querella en contra de los suegros de la gobernadora. Y siguiendo tu yo lógica, no voy a tocar eso ni con un palo largo. Y siguiendo tu lógica. Eso en inglés se llama un chilling effect. Sin duda. Y siguiendo tu lógica, tampoco me haría disponible entonces para el servicio público como secretario o secretaria. Bueno. Porque si me van a tratar así en una administración de mi propio partido, imagínate que puedo esperar del contrario. Algo saben los 7,000 resumés. Ajá. Que no hay gente disponible, lo ha dicho la gobernadora. Ya. Me está dando trabajo conseguir gente. O sea, que tú piensas que aún a pesar de haber enviado el resumen, hay gente que cuando les llaman dice, no, está bien, gracias. Gracias, gracias, pero no gracias. Ahora. Algo de eso hay, ¿sabes? Está tan convulsa la cosa allá adentro, esa herida de la primaria Pierluisi González está abierta. Y me parece que hay mucha gente que quizás tiene la capacidad, y precisamente por tener la capacidad, claro, no se atreven a formar parte de este gobierno que vino con la aplanadora en el peor sentido de la palabra. Mira lo que le están haciendo a Anaís, que no le estoy diciendo ni que era buena ni mala secretaria, es una persona con la que tuvimos 1000 diferencias el cuatrienio pasado, pero como cuestión, ¿verdad?, de sana administración, fue impropia la orden administrativa, fue impropio el proyecto de ley, y más impropio todavía es someter a la persona que abrió la investigación a una investigación en sí misma en justicia. Eso se asocia con corrupción, ¿verdad? Tú no quieres que justicia te esté investigando. No, es muy incómodo. Es incomodísimo y luce mal. Mira, y manda un mensaje erróneo al país completo. En efecto. Me queda un minuto, pero no te puedo dejar ir sin preguntarte acerca de esta situación reciente en la cúpula de Victoria Ciudadana y los problemas que parecen estar confrontando. ¿Cuánto afectaría inclusive para una próxima aspiración del Partido Independentista? Porque no han podido conseguir la firma. Sabemos que tienen hasta el año de la elección, pero el retiro de Ana Irma, y ahora un alegado que hubo fraude en las asambleas que se están celebrando al seno de Victoria Ciudadana. O sea, tú haces el fraude con una asamblea de 300 personas, mano, llora ante los ojos de Dios. O así de quizás flojos el argumento. O sea, no sé. No tengo criterios para decir si lo hubo o si no lo hubo, pero... Ustedes como partido no van a incidir en los asuntos No, nosotros, ni ellos se meten en los nuestros, ni nosotros en los de ellos. Nos seguimos ayudando, por supuesto que sí. La última actividad fue este fin de semana en el comité del PIB de Arecibo. ¿Y los están acogiendo bien? O sea, sí. De hecho, yo estuve en actividad antes del fin de sesión. ¿Sabes? Nosotros tenemos rondas de visita por todos los pueblos. Justo antes del fin de sesión, la última ronda que tuve fue en el oeste, que estuve en San Germán, en Cabo Rojo y en Rincón el mismo día, en actividades organizadas por los comités locales. Okay. Y en la actividad que organizó el comité de San Germán, que era una actividad comunitaria, los del comité de San Germán del PIB invitaron a los del comité de San Germán de Victoria Ciudadana para que aprovecharan que había movilización para que le tomaran el endoso a los que iban ahí, y así fue. En Cabo Rojo hubo una actividad en el comité de Cabo Rojo sobre esencia, un conversatorio
habían más de 100 personas. El comité de Cabo Rojo es bien grande, o sea, el edificio es bien grande Ujú. y es bien nutrido de militancia. No, y allá ha salido sólido Por eso, la alianza. sí. Pero decían que no existía en esta misma mesa, ¿te acuerdas? En Cabo El Rojo. entonces representante de ¿sí? esa zona que perdió. Ya me que acuerdo, después, sí. que después del peaje no existe. Ese día que yo no después del estaba, peaje- pero los estaba escuchando. se formó una discusión aquí bien Mira. grande y mira, perdió por la alianza. Gracias Pero por que estar. allí hubo recogido de endosos también y este fin de semana fue en Arecibo. Gracias por estar disponible. Gracias a ti. Orgulloso de lo que has hecho. De verdad que, ¿verdad? Te considero amigo primero que nada. Y ciertamente has hecho un rol importante para el país, lo reconozco, y espero que así siga siendo, confío en que así siga Hoy, siendo. el haber participado de estos espacios por tantos años también es muy importante porque uno va conociendo el país. La memoria histórica es importante cuando uno está en el presente. O sea, ¿por qué están pasando las cosas que están pasando? El haberse envuelto en estas discusiones desde etapas bien tempranas en la política me ha ayudado mucho. Gracias, Adrián. Cuando regresemos, hablamos un poquito de los muelles de crucero con la directora de San Juan Global Ports. Estará con nosotros la amiga Claribet Díaz. Y agradecido primero que nada por lo que nos ha enviado por ahí. Ya les diré en unos momentos. Regresamos en breve aquí en Nación Z con el licenciado Eddie López a través. Les anticipé y antes que nada darle las gracias por el detalle que tuvo con nosotros la amiga Claribet Díaz, directora ejecutiva de San Juan Global Ports. Buenos días, bienvenida. Saludos, muy buenos días, Eddie, licenciado. Gusto en saludarlos y buenos días a toda la radio audiencia. Qué bueno verte en persona tridimensionalmente porque hablamos mucho, pero a veces no puedo, por el cambio de horario. Pero tú deberías invitar más realmente. Tú sabes que siempre estamos disponibles y sabes que, como te dije, estaba diciendo hace un ratito, te admiro muchísimo y hoy todavía te admiro aún más porque cuando ese reloj sonó a las 4:30 de la mañana, yo decía esto realmente todos los días y prepararte para definitivamente llevarle la noticia a la población. Así que gracias por el trabajo que haces. Gracias a ti por estar disponible y por estos adelantos significativos que van a tener un impacto no solamente económico, sino la visibilidad que tiene Puerto Rico. Y es que recientemente se anuncia que se reabrirá el Muelle 3 Oeste. Y anticipan el regreso de megacruceros, que tuvimos que enviar uno para allá, para Ponce recientemente, y qué bueno que hubo actividad económica allá, pero eso de ordinario ocurría en San Juan, se estaban haciendo unos arreglitos y para eso se hizo una alianza público-privada para la cual la compañía para la que laboras y diriges es la operadora como tal. Sí, es así. La alianza público-privada de lo que son los muelles de cruceros se cerró en febrero del 2024. Se comenzó con la primera piedra en septiembre del 2024. Y ya comenzamos en lo que realmente es la primera fase, ¿verdad? Sin duda alguna, son varios los proyectos que tenemos encaminados, pero estamos bien contentos porque el viernes, ¿verdad? Que esa fue la noticia que compartimos con ustedes, ¿verdad? El viernes, pues ya después de ciertas revisiones que estaba haciendo la Guardia Costera, ¿verdad? De algunos assessment y unos estudios un poco más detallados que se nos habían solicitado, ¿verdad? Pues entonces ya gracias a Dios se dio la reapertura. Y ya siempre ya está abierto. Ese muelle estaba abierto. Siempre me gusta hacer esa aclaración. Y otra aclaración que me encanta hacer, Eddie, es que sin duda alguna esto ha sido 100% de capital privado. Esto es una alianza público-privada y como conocemos un True Public-Private Partnership, ¿verdad? Esto es un privatizador que no es nada más ni nada menos que el operador de muelles de cruceros más grande del mundo. O sea, esta alianza se da con lo que es Global Ports Holding, ¿verdad? Que es el operador de muelles de cruceros más grande del mundo. Son 33 puertos alrededor del mundo en 21 países distintos. Y esta alianza público-privada es 100% inversión y capital por parte del privatizador. El Muelle 3 no era parte de arreglos de la primera fase. Ubícame, el Muelle 3 es ¿cuál? El Muelle 3 es el que está, ¿cerca de qué? Ese es el que está bueno, voy a decir al lado del Muelle 4, pero sé que me vas a preguntar sobre el Muelle 4, es el que está al frente de Hacienda. Exacto. No, pues esa no puede ser esa no puede ser la de estos. Exacto. Muelle 1, Muelle 2 es el de Cataño, ¿verdad? De lo que realmente es el ferry o la lancha de Cataño. Okay. El Muelle 3 es el que es un standalone pier, como le conocemos, no tiene estructura, así que ese muelle se utiliza tanto el este como el oeste para lo que se conoce como paradas tránsito. Pero da la peculiaridad que es el muelle que permite
atracar a las embarcaciones más grandes realmente, ¿verdad? Y en ese sentido, ¿Ese pues... está al lado de la pista de Isla Grande? ¿Dónde está? No, eso es los Panamericanos, ¿verdad? Entonces, sabes Hacienda, justo al frente de Hacienda está lo que se conoce como el Muelle 4, que tiene una estructura, ¿verdad? Y ahí trabajamos lo que son home ports, ¿verdad? O puertos o muelles con puerto base. ¿Dónde están los yates? No, todavía Tampoco. más para acá. Estamos en el Viejo San Juan, al frente de Hacienda realmente. Viejo San Juan, frente de Hacienda, ahí está el Muelle 4 y justo al lado del Muelle 4, ¿verdad? Hacia el Viejo San Juan, pues está lo que es el Muelle 3. Tú eres mucho más joven, pero ahí era quizás donde atracaba el Carlacé cuando venía. Posiblemente. Ha sido un muelle que ha tenido varias mejoras a través de los años, ¿verdad? Y como te menciono, no era un muelle que inicialmente se tenían que hacer muchas inversiones dentro de lo que era esta primera fase. El que tenía la paloma o la cosa de... ¿Cuál era ese? Ese mismo, que realmente es como un standalone, que realmente es como, ¿verdad? Una plataforma cruzada, ese mismo. Y eso entonces... se removió, de hecho, ¿verdad? La paloma sí, esa. Sí, ya no está. Okay. Nadie la cogió realmente, así que, pero para los efectos, no era un muelle que necesariamente tenía o requería de inversiones en esta primera fase por parte del privatizador, pero cuando nosotros comenzamos, una de las situaciones que nosotros nos encontramos es que no tenía la profundidad necesaria para atracar unos barcos que de por sí estaban llegando realmente a Puerto Rico, ¿verdad? Así que después de varias situaciones, ¿verdad? Con lo que realmente pues era el Muelle 3, pues entonces, ¿verdad? Global Ports Holding y a través de San Juan Cruise Port, que es el nombre de la alianza público-privada en Puerto Rico como tal, pues se hace la determinación de comenzar a hacer unas mejoras en ese muelle. Se hizo un dragado de mantenimiento, se hizo el reemplazo de un mooring dolphin o un delfín de amarre, como se le conoce en español, ¿verdad? Todo esto después de un incidente también que se tiene con un barco, ¿verdad? El año pasado, en abril del año pasado, llevó un pedazo del muelle, que realmente sí impactó lo que realmente era uno de los mooring dolphin, así que se tenía que demoler, reemplazar, así que han sido varios trabajos en una inversión nuevamente 100% privada. Ya se han invertido más de $10 millones en este muelle para, gracias a Dios, ¿verdad?, tener el resultado que tuvimos este pasado viernes, que es que después de ese assessment detallado que se hizo y todo lo demás, ¿verdad?, a solicitud de la Guardia Costera, pues se nos permitió, ¿verdad?, reabrir entonces ese muelle sin ningún tipo de restricciones. Antes estaba abierto, pero teníamos 910 pies de eslora de limitación, por eso es que el ICON tenía que realmente tuvo que ir a Ponce en esas paradas iniciales, pero regresa a San Juan. Tenemos un amigo en común que cuando hablan de privatizadores y alianzas público-privadas dice, no. Es un operador privado. No es no hay privatización porque por eso es que es una alianza público-privada. Me refiero a Joel Pizá. A esos efectos. Saludos si nos está escuchando, que me imagino que sí. Estoy seguro. En términos, me has dicho ya en 3 ocasiones que aquí hay inversión privada y cualquier persona que dice, pero ¿y por qué la inversión privada está ahí? ¿Cómo van a tener ganancia? Porque nadie hace eso por el bien de la humanidad. Sí. Entonces, ¿dónde está la ganancia del modelo de negocio de este tipo de situación? ¿Le van a cobrar a los cruceros por cada vez que llegan? ¿Cómo eso verdaderamente es mutuamente beneficioso? Bueno, sin duda alguna esto es una concesión de 30 años, ¿verdad? Esto se da ante lo que se conoce como una concesión de 30 años, bastante similar a lo que son otras alianzas, ¿verdad? Como es lo del aeropuerto, ¿verdad? Y obviamente las carreteras. Pero sin duda alguna, estos años iniciales son años de mucha inversión de capital para asegurarse que definitivamente las condiciones y las estructuras, que yo creo que es uno de los problemas mayores que nosotros tenemos. Cuando nosotros nos sentamos a ver las condiciones de las estructuras, ahí es en donde te das cuenta, ¿verdad? La carencia de falta de mantenimiento a través de los años, ¿verdad? Que todas esas estructuras han tenido, con cosas tan sencillas como dragados de mantenimiento, como asegurarse de que las vitas aguantan lo que realmente requieren en términos de peso, y todas esas cosas son las que el privatizador en ese caso pues viene a trabajar. Pero sin duda alguna en el espacio de los 30 años que tú estás trabajando como concesión, pues claro, porque estoy de acuerdo contigo, no venimos, no es que se viene a invertir sin pensar que se tiene, ¿verdad? Ese retorno, pero sin duda alguna los años iniciales son años en donde el compromiso de ese privatizador es necesario y es lo que te permite a ti determinar, ¿verdad? De que definitivamente finalmente tú vas a tener unas condiciones estructurales que son las necesarias para que
crear la confianza en estas líneas de crucero para que ellos quieran venir a Puerto Rico. Nuevamente, un Icon of the Seas no puede entrar en cualquier lugar, realmente necesita una serie de cosas. Así que gracias a esta alianza público-privada, por primera vez San Juan va a tener un muelle listo para recibir un Icon of the Seas una vez, ¿verdad? Esté completamente revisado, aprobado también por la línea de cruceros y todo lo demás. Así que nos enorgullece. Esto es un grupo de puertorriqueños que elabora en San Juan Cruise Port, ¿verdad? Asesores, ingenieros que han estado trabajando por los pasados meses arduamente para asegurarse de que estos reportes estuvieran completos, en cumplimiento obviamente con la Guardia Costera, que los permisos estuvieran ahí para entonces definitivamente tener el resultado que vimos el viernes. Así que listos para recibir el Icon. Recientemente se había dado una cancelación por parte de uno de los principales operadores. Obedecía a que las estructuras y el calado no estaba ahí, o el mantenimiento. Por eso fue que dejó de venir o dejaron de venir por cierto tiempo ese operador. Sí, es así. Y verdad, para ser puntuales, fueron 22 cancelaciones de Oasis Class que se tuvieron durante la temporada 24-25. Así que eso fue un impacto grande para lo que fueron los pequeños comerciantes del viejo San Juan. Así que operadores, you name it. O sea, se va todo el mundo por el sifón. Muchísimas personas, así que te tengo que decir que sabes que desde que nosotros comenzamos a trabajar con esto y todos los pedidos que nos estaba haciendo, como menciono, ¿verdad? La Guardia Costera y en adición a todas las mejoras que se tenían que hacer, esto nosotros lo tomamos como algo personal, ¿verdad? Sabíamos la importancia de que esos barcos regresaran, así que cómo trabajábamos con esto de una forma ágil para definitivamente poder hacer lo posible. Pero como tú mencionas, sin duda alguna, trabajar en el agua no es tarea fácil. Necesitas permisos de lo que realmente es el cuerpo de ingeniero, de 20,000 agencias federales para definitivamente poder hacer lo posible. Así que a veces no hablamos mucho, ¿verdad? Porque sabemos que son temas un poco más operacionales y todo lo demás, pero yo quiero dejar, ¿verdad? La tranquilidad de que la gente sepa de que de la forma en la que se está trabajando es la forma más ágil que podemos hacerlo. Y que nuestro enfoque primordial, Eddie, va a ser la parte de manejar y de actualizar las estructuras. A veces no nos damos cuenta y créeme que lo estoy viviendo. Te prohíbo que me leas la libreta, por ahí estoy viviendo esto casi a diario. Estamos pendientes de que si el techo está pintado, si la estructura, pero sabes que todo eso va a llegar. Pero a veces pienso que de esa magnitud es que acostumbramos a lo mejor, ¿verdad?, a la población de que pues una pintura realmente es suficiente. No, ¿qué hacemos con el mantenimiento necesario de todas esas estructuras, que es la que va a permitir añadir, ¿verdad? O alargarle la vida a esos activos, y que al cabo de los 30 años realmente son activos que son del pueblo de Puerto Rico y regresan, pero regresan en mejores condiciones, que lamentablemente, ¿verdad?, pues por las razones que sea. Y va a propender el a que gobierno vengan más, no, va a provocar claro, que vengan más, punto. Claro. Te voy a hacer una confesión. Yo nunca me he ido de crucero. Nunca en mi vida. Pues yo prefiero llegar al destino, y he pensado a veces que es la pérdida de tiempo en el barco. Yo sé que se hacen otras cosas y otras actividades, pero prefiero llegar al destino y de ahí moverme. Pero eso es condición personal. Pero he ido a llevar gente que se va, y ciertamente la estructura que tenemos muchas veces como terminal está casi tercermundista. ¿Coincide? Sí. Y es parte de los trabajos y de las mejoras, ¿verdad? Esa estructura de metal pegada ya al distrito, tú sabes, ya tiene sus añitos, y sí, de verdad que no se la... Y esa es una de las que estamos trabajando como primera fase. Ese es el que se conoce como el muelle panamericano, que es el que está pegado, ¿verdad?, a lo que realmente es el distrito. El muelle panamericano está dentro de lo que es la primera fase, tanto este como oeste. Ya nosotros tenemos ahora mismo cerrado por completo el oeste, ¿verdad? Llevamos desde septiembre del 2026 trabajando en las mejoras de ese terminal. Así que venimos con unas mejoras. En términos de edificio, pero como menciono, más aún en términos de lo que es estructura. Lo que es el seawall de ese muelle panamericano está siendo reemplazado por completo. Nuevamente, yo creo que sin duda alguna el enfoque primordial ha sido cómo manejamos y cómo mejoramos la parte estructural, como menciono, ¿verdad?, para que las líneas de crucero tengan una confianza de continuar viniendo a Puerto Rico, porque vienen a Puerto Rico a llevar a cabo operaciones seguras, operaciones que definitivamente cumplen con los estándares de ellos en términos de ese flow de pasajeros, el flujo de pasajeros que sea el correcto y todo lo demás. Pero estoy de acuerdo contigo, Eddie, es parte de lo que estamos trabajando, y vienen mejoras en ese sentido como parte de esta primera fase.
y seguirán a través de los años. Vamos a estar aquí a través de una concesión de 30 años, así que el compromiso de Global Ports es genuino con lo que es el pueblo de Puerto Rico. What's next? ¿Qué viene por ahí? Pues mira, ¿Nos puedas contar? Seguimos en esta primera fase, se supone que culmine para septiembre del 2026. Esta primera fase nos va a permitir completar lo que son las mejoras que estamos llevando a cabo, tanto en el Panamericano Oeste como el Oeste, como te mencioné ahora. También estamos trabajando en lo que es el Muelle 4, ¿verdad? Reemplazando cierto equipo que realmente pues tiene que estar reemplazado, ¿verdad? Como mencioné, Mooring Dolphins, entre muchísimas otras cosas. Y lo que más a mí me agrada de esta alianza público-privada, que volvemos, lo que nos lleva a nosotros y nos reta que nosotros tenemos que continuar con incrementar la cantidad de pasajeros y de cruceros que llegan a la isla. Global Ports maneja 4 puertos alrededor del Caribe, ¿verdad? Son 22 millones de pasajeros aproximadamente que Global Ports maneja anualmente. Y casi el 40% de esto se da en lo que es el Caribe, siendo Bahamas el puerto de mayor circulación, que son casi 6 millones de pasajeros. ¿Y ellos lo administran? Ellos lo administra Global Ports a través de Bahamas Cruise Port. Para la gente que sí haya viajado de crucero, ¿cómo Puerto Rico al final cómo se plantea quedaría de las facilidades que ustedes operan? ¿A qué se va a parecer? ¿Cuál es el modelo que pudiera parecerse quizás? Pues mira, yo creo que va a tener una combinación de todo un poco. Ahora mismo nosotros estamos también en Antigua y en San Lucha con algunas mejoras. La diferencia a lo mejor del puerto de Bahamas es que es un puerto que es completamente tránsito. Ahí no hay necesidad de tener realmente estructuras que albergan, ¿verdad? Lo que realmente pues es la llegada de los pasajeros con maletas, que son un poco más, ¿verdad? Más los requisitos que realmente tenemos que tener. Pero una de las cosas que me agrada y cuando me preguntas what's next es que una de los puntos bonitos de esta alianza público-privada es que una vez se llegue a 1.9 millones de pasajeros, se tiene que hacer la creación de 2 muelles completamente nuevos. Wow. ¿A dónde nos va a llevar eso? A que nosotros en algún momento dado, sí, claro, 11, 12, 13, 14, nosotros realmente tenemos todavía espacios adicionales y son parte de lo que realmente es esta concesión. ¿A dónde nos va a llevar eso? A que en la eventualidad nosotros vamos a tener la capacidad de tener 10 barcos cruceros a la vez si nosotros queremos. Así que de 1.8 millones de pasajeros que se espera que nosotros cerremos el 2026, óyeme, nosotros pudiéramos hasta duplicar esa cantidad, ¿verdad? Ahora que los barcos tienen mayor... Exacto, porque ya los barcos no son de 2.500 ni de 3.500 pasajeros, ¿verdad? Son de 8, 9 mil pasajeros como es un Icon of the Seas. Así que yo creo que estamos muy emocionados en lo que puede ser el desarrollo de la industria de cruceros en Puerto Rico. Ustedes tienen un aliado muy comprometido, es un aliado que sabe lo que está haciendo, no es una compañía que se generó, ¿verdad?, a raíz de esta alianza público-privada, no es el operador de muelles de cruceros más grande del mundo, así que el compromiso está ahí y sabemos que las cosas que vienen, ¿verdad?, en términos de lo que es esta industria, van a ser muy positivas para Puerto Rico. Claro, y ya para concluir, una mujer joven en una industria de hombres mayormente, ¿cuán difícil, cuán retante ha sido, ¿verdad?, para ti llevar a cabo las riendas de esa operación? Pues mira, ¿qué te puedo decir? Son, sin duda alguna, a veces son retos que son un poco más fuertes que otros. Hay días... Se me olvidó decir elegante y guapa también. Ay, gracias. Ay, él tan lindo, realmente, gracias. Pero mira, te tengo que decir, yo creo que realmente son 20 años en la industria marítima. Okay. Apenas son nada más que 8 meses dentro de lo que es la industria de cruceros, pero yo vengo de 20 años de la industria marítima. Fui la primera mujer en presidir la Asociación de Navieros de Puerto Rico en 50 años. Así que sin duda alguna hay muchas cosas por hacer, pero tengo que decirte que a través de los años tuve muy buenos mentores, personas que y hombres que creyeron definitivamente en lo que traíamos para aportar y nunca sentí, por lo menos yo sé que a lo mejor esa no es la historia de muchas otras personas, pero yo, sin duda alguna, no sentí ese freno de no permitirme definitivamente desarrollarme en una industria que, como tú dices, es completamente dominada por caballeros. Pero si es así en el mundo de crucero, en el de carga la peor. Cosa de naviera es más todavía. Peor, o sea, no te puedo explicar. Sin duda alguna, volvemos, hay que trabajar mucho, pero pues de igual forma, para ser justos, ¿verdad? Tengo que reconocer a muchas personas que las considero amigos, mentores y que sin duda alguna me dieron la oportunidad a través de los años de desarrollarme y que
bueno, no me dieron la oportunidad, ¿verdad? Vamos a decir que creyeron en que definitivamente yo podía hacer ese trabajo y que estuvimos obviamente pues llevándolo a cabo por 4 años consecutivos como presidenta de la Asociación de Navieros, así que sí, la parte de carga es un poco más difícil. Pero a veces peor son las mujeres, no son ni siquiera los hombres. ¿Cómo es eso? Es el grupo de mujeres que realmente, ¿verdad? Cuando se dan estas oportunidades realmente a otras mujeres, tú dices como que en vez de estarnos apoyando unas a las otras, pero eso es parte de Eddie, la viña del Señor hay de todo, así que ay Dios, mira, y ya verdaderamente para concluir, en la operación de ustedes trabajan de la mano de qué agencias más allá de la autoridad de los puertos. ¿Quién los fiscaliza? Obviamente la autoridad para las alianzas público-privadas. ¿Con quién trabajan de la mano? Al igual que pensaría yo que como Aerostar en el aeropuerto internacional. Sí, sí, pues, ¿verdad? Similar a nosotros en lo que realmente es Aerostar en el aeropuerto y entonces Metropistas en las autopistas, ¿verdad? Son 3 alianzas que son bastante similares en ese sentido, ¿verdad? Y en términos de las agencias, la autoridad de los puertos y de igual forma lo que es las alianzas público-privadas. Y evidentemente las federales también, que deben tener la aduana y deben claro, tener eso es trabajo a diario con ellos, literal, ¿verdad? Nosotros tenemos que asegurarnos de que las condiciones de los terminales están correctas para lo que realmente es un US Coast Guard, ¿verdad? Y que de igual forma ¿verdad? CBP, todas esas pues son parte de las agencias que trabajamos a diario para lo que es el proceso de cruceristas y todo lo demás como parte de un destino, ¿verdad? En territorio americano. Ya sabemos que más o menos está en tu speed dial entonces, en el día a día. Clary, gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Gracias. Ciertamente seguiremos dándole seguimiento a esto, porque lo que no se mide no mejora y verdaderamente estamos teniendo ese repunte, así que hay que quererlo, hay que adorarlo y hay que procurar que tengamos las mejores condiciones para la gente que nos visita. Agradecido y culmino con esto, sin duda alguna las alianzas público-privadas son modelos probados realmente y yo creo que las que están vienen a hacer un trabajo de altura, están bien comprometidos con lo que se tiene que hacer en Puerto Rico. Así cuando se hace bien las negociaciones y las disposiciones son ahí transparentes. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo contigo. Gracias. Tenga buen día, mucho éxito. Igual a ti. Regresamos en breve aquí en Nación Z con el licenciado Eddie López. Y miren, antes de entrar a hablar de asuntos de agricultura, está el secretario de Agricultura, va a estar con nosotros en los próximos minutos, Josué Rivera, por estas situaciones que han transcurrido sobre la leche y todo lo demás. Y parece que van a haber nuevas noticias y buenas noticias de lo que nos va a decir el secretario en los próximos minutos, pero ya nos dirá. Miren, el secretario de Educación nos anuncia en prensa escrita en la mañana de hoy que hay 3,000 maestros nuevos que pudieran unirse al sistema público, que le ofrece la permanencia a 700 de ellos y que comienza el reclutamiento esta semana de cara al nuevo año escolar. Y antes de que alguien salga y salte a decir, pero siempre esperan al último mes. Mire, es que hay que hacerlo así. Y les voy a explicar por qué. Al 1 de julio, por disposiciones laborales de los convenios y de los reglamentos del Departamento de Educación, es que se oficializa el retiro, la renuncia o los que regresan o los que se van a meter nuevos al sistema. Es en julio que se da esa fecha y hay que esperar para saber con cuánto cuento, quién para qué disciplina, y ahí se tiene el panorama claro y exacto de cuánta gente necesito contratar nuevo, cuántos se quedan en el sistema. Así que antes de que salten a eso, y ahora sabemos, por lo que les dije ayer, que va a contar con esos 401 millones que se le habían pedido que se devolvieran, se los devolvieron ahora a su vez al Departamento de Educación, que son los fondos aquellos que tenían que ver con los programas de COVID. Así que por lo menos debe haber dinero ahí para esa contratación y que no falten maestros, como ha parecido proponer y prometer esta administración. Ya está con nosotros el secretario de Agricultura, el amigo Josué Rivera. Buenos días, bienvenido. Buenos días Eddie, buenos días a todo el público que sintoniza a través de Nación Z y los diferentes medios que tienes en las redes sociales. Ciertamente, mira, y disculpa que estemos, ¿verdad? Sabemos que está fuera del país en funciones oficiales, en una conferencia, pero se nos hacía importantísimo hablar sobre este asunto más reciente de la leche fresca particularmente,
a un año del cierre de Suiza y lo que se está barajeando para de alguna manera ¿verdad? Paliar esta crisis en la industria, los trabajadores y también el ofrecimiento que hay de leche fresca. ¿Se ha sentido verdaderamente ese impacto de la salida de ese elaborador en el mercado y a través de la industria, Josué? Sin duda alguna, son muchos empleos que se perdieron luego del cierre de Suiza en el año 2024 y tuvo un impacto porque la mayoría de los ganaderos están en el área oeste, el área norte y oeste de Puerto Rico, y la planta de Suiza principalmente operaba desde el área de Aguadilla. Así que la planta que tienen en Monacillo también cerró toda su operación y tuvo un impacto en el mercado. Tres Monjitas y Indulac pudieron, ¿verdad?, participar de todo ese mercado y trabajar con la demanda que tenemos de leche, manejar la producción y poderle proveer a Puerto Rico, ¿verdad?, un balance dentro de la situación, ¿verdad?, lamentable de que la planta elaboradora de Suiza saliera de funciones. En estos momentos lo que estamos viendo es Suiza en una transacción privada, ¿verdad? Es una empresa privada, están buscando vender sus activos. Y entendemos que están en la etapa final de esas negociaciones, por lo que en las próximas semanas deberíamos tener un anuncio, ¿verdad?, de los nuevos participantes en el mercado de leche fresca de Puerto Rico. El resto de los participantes o el resto de los elaboradores pudieron suplir esa demanda quizás que existía por la leche fresca sin que se viera afectado tanto como quizás en otros productos. Pudieron hacerlo con muchos retos, tuvieron que recurrir a otros distribuidores de refrigerados que pudieran asistirle, pero se pudo dar. En el caso de Indulac con la leche UHT, en el caso de Tres Monjitas con la leche fresca. Sin duda alguna, yo como secretario de Agricultura, mi deber es que podamos tener la mayor cantidad de participantes en el mercado para que los consumidores tengan diferentes opciones. Sin duda alguna, la leche es de la más alta calidad, tenemos la producción y podemos también decirle al pueblo de Puerto Rico que la leche de Puerto Rico es grado A. También estamos trabajando con el tema de la situación financiera de los ganaderos, la situación financiera de la industria, haciendo un análisis económico exhaustivo. Eso es lo de ORI, el ente que rige los precios y otro tipo de condiciones, ¿verdad? Es correcto, y te habían prometido a los ganaderos desde hace muchos años hacer un estudio económico exhaustivo. Nosotros lo que hicimos fue una revisión del año 2020 para cumplir inmediatamente con ese compromiso programático, y el año 2024 también lo estamos ordenando que se vuelva a hacer ese estudio a nivel completo de 4 años de toda la industria lechera. Tenemos una vista pública el próximo 10 de julio que invitamos a los ganaderos, a las plantas elaboradoras y a los consumidores, ¿verdad?, que puedan participar desde ese centro de convenciones en Manatí para poder discutir los diferentes aspectos del costo, los hallazgos económicos, la situación económica, los diferentes aumentos en los insumos que han tenido los ganaderos, como la inflación, como por ejemplo una guerra en Ucrania afectó pues los diferentes productos que se usan en la fórmula de los animales, y lo que buscamos es que todo Puerto Rico vea, ¿verdad?, un estudio objetivo, económico, bien hecho, ¿verdad?, de la industria, desde la depreciación de vehículos hasta lo más complejo, por ejemplo, como los insumos y los costos de producción, y que la gente entienda cuánto le cuesta ese litro de leche, ¿verdad?, de producirlo a los ganaderos, a la planta elaboradora, y definitivamente pues se pueda distribuir, ¿verdad?, ese margen de una forma más equitativa con los que trabajan, ¿verdad?, diariamente desde las 4 de la mañana a 3 de la mañana en las ganaderías, que se levantan todos los días a producir leche fresca para Puerto Rico, grado A, de la mejor calidad, con menos células somáticas que en nuestra historia, que eso significa una leche con más duradera, más limpia, con vacas y un hato más saludable. Josué, tú llegas al puesto con algo en la mochila que es bien importante, que es tus relaciones con los entes federales, inclusive habiendo dirigido la región de Small Business, ¿verdad?, de pequeños negocios, de la Administración de Pequeños Negocios Federal. ¿Cuán importante ha sido para estos meses en el puesto esas relaciones con las circunstancias que existen en Puerto Rico para la agricultura y para las industrias también que quizás están conectadas con la agricultura? Me han permitido salvaguardar fondos federales, por ejemplo, programas de las cajas de alimentos. Boom, ya ganamos. Boom, Chicken Nuggets, dale. Empezamos con lograr una extensión hasta diciembre de 2026 de un programa que eliminaron a nivel nacional de pandemia. Nos permitieron usar los fondos que tenemos hasta el momento de 11 millones hasta diciembre de 2026, algo que a ningún otro estado se había
se había permitido. Nos permitieron recuperar $10 millones en fondos de laboratorio veterinario que logramos anunciar con la señora gobernadora el pasado 17 de junio. Y en los próximos días estaré haciendo más anuncios de otros fondos que tenemos de RFIS, ¿verdad? Que son programas de valor añadido de los agricultores, específicamente en el área de manufactura, que también pudimos salvaguardar con la ayuda de nuestros amigos en el Departamento de Agricultura Federal. Ahora mismo nos encontramos en una convención de secretarios de Agricultura compartiendo con los secretarios de Agricultura de Texas, de Minnesota, de Oregon, de North Dakota, South Dakota y los diferentes estados, sobre una veintena de secretarios de Agricultura, entendiendo las prácticas agrícolas que hacen aquí en los diferentes estados, entendiendo las situaciones que tienen, por ejemplo, con el clima, con energía, cómo se están dando los temas de permiso, los diferentes incentivos que tienen, las diferentes programas de asistencia técnica que proveen, y en esa búsqueda de relaciones que la señora gobernadora nos ha instruido a los secretarios de gabinete de mejorar las relaciones con el gobierno federal, aumentar nuestras relaciones con los diferentes estados para proteger al consumidor participando en este mercado de comercio interestatal, aumentar nuestros productos locales en las diferentes estantes que tienen en los diferentes estados, porque la gente también busca productos de Puerto Rico, la gente ya visita Puerto Rico, pero también quiere tener el sabor de Puerto Rico, y estamos buscando la manera, ¿verdad?, de insertar los productos locales en los diferentes estados también para que Puerto Rico gane. Entonces se trata de que Puerto Rico pueda tener una oportunidad de comercio. Hemos estado discutiendo, ¿verdad?, con las diferentes empresas agrícolas, por ejemplo, que utilizan semillas de Puerto Rico, producidas en Puerto Rico, de arroz, de soybean, de maíz, entre otras. Mucha gente no sabe que Puerto Rico produce una gran cantidad de las semillas de todos los Estados Unidos continentales, y eso es algo, ¿verdad?, que también es parte de la actividad económica agrícola. Así que mejorando las relaciones con los diferentes estados, poniéndolos comunicar con ellos en su idioma y poder trabajar de la mano con las agencias federales es una de nuestras fortalezas. Lo que buscamos también no solamente es atraer más fondos a Puerto Rico, mejorar relaciones y abrir nuevas líneas de comercio y de mercadeo para productos locales, para que Puerto Rico pueda tener una oportunidad en los estantes de las comunidades hispanas también acá en los Estados Unidos continentales. Josué, las circunstancias del agricultor e inclusive de los ganaderos y de tantas industrias que tienen que ver con la agricultura han cambiado. Tenemos hasta una profesionalización y implementación de tecnología. Dado la situación que ha habido también con la recuperación luego de los fenómenos atmosféricos, o estar listos para cualquier otro que pudiera venir también, ¿verdad? Porque con nuestra condición como isla no estamos exentos de este tipo de situación. A lo que voy, ¿cómo quizás tú eres facilitador de ese tipo de cambio generacional, por decirlo de cierta manera, en la industria de la agricultura, que pudiera de alguna manera hacer más resiliente esta industria y que no se nos vea afectada nuestro suplido de la canasta básica o de lo que sea que ofrezcamos a través de nuestros agricultores? 3 cosas importantes que estamos haciendo: revisión de la política pública para poderle dar mayor viabilidad económica a los negocios. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso de revisar la política pública? Cambiar reglamentos, mejorar incentivos, asegurarnos que los incentivos tienen rendimiento adecuado en las áreas que tenemos que tenerlo. Claro, que lleguen a tiempo. Que llegue a tiempo, que el Departamento de Agricultura realmente está proveyendo asistencia técnica, no simplemente presentaciones de incentivos o fiscalizando un incentivo. Segundo, asegurándonos, ¿verdad?, que podamos tener programas como AgroEdu, que son programas que le permiten a los jóvenes insertarse en temas de la agricultura, como lo es ser caficultores, producir, ¿verdad?, entender los programas de valor añadido para que puedan tener oportunidades de negocios en la agricultura, agroempresarismo, un cambio de mentalidad, ¿verdad?, del agricultor tradicional, el jíbaro puertorriqueño que queremos y añoramos y le tenemos sentimientos, a la transformación de un agroempresario con un negocio viable, multigeneracional, que puede echar adelante a su familia y a la comunidad que se rodea en una zona rural principalmente. Y 3, ¿verdad?, cómo podemos desde el departamento apalancar los programas federales para traer, ¿verdad?, mayor oportunidad de infraestructura, de fondos de valor añadido para que nuestros agricultores puedan insertarse en negocios viables. Los jóvenes se van a mover por la oportunidad económica. Recientemente tuve la oportunidad de hablarle a los jóvenes del Colegio de Mayagüez. Tienen un programa donde los prepas están participando de orientaciones, y les hablé y les motivé de la oportunidad que tienen de trabajar en la agricultura. La gente ve a algunos la agricultura como un área, ¿verdad?, de rezago. Yo la veo con la área de mayor oportunidad de desarrollo, con la área de mayor oportunidad de crecimiento. Yo estoy en North Dakota, y en North Dakota el 25% de la economía es agricultura, y tenemos, ¿verdad?, donde hay mucho más que hacer.
Probablemente, pero bueno. Sí, tú sí, sabes. sí. Y estamos hablando del 25% de los empleos específicamente en este estado. Para que tengas una idea, Sí, no había un sitio más lejos donde celebrar la convención, tú sabes. el mayor productor de grano, no, y no es el sitio más divertido tampoco, pero Ajá, es el lugar donde, ¿verdad? Pues podemos claro. concentrarnos y poder Sí, hacer el debe haber trabajo. oportunidad. A esos efectos, no sé si tengas la cifra, me la puedas proveer después. El % de tierra cultivable que hay de acuerdo a los planes de ubicación y de la Junta de Planes y todo eso, y qué % de eso cultivable estamos aprovechando y cuánta oportunidad pudiera haber ahí verdaderamente en una isla pequeña, por decirlo así. En un momento se hablaba de 600,000 cuerdas de reservas agrícolas. Okay. La Autoridad de Tierras tiene sobre 80,000 cuerdas de tierras agrícolas, algunas, en su mayoría de alta producción, Okay. Muchas de ellas rentadas. Estamos en ese proceso de hacer inventario de nuestras tierras, las que controla el gobierno desde el punto de vista de la Autoridad de Tierras. También hay otras tierras que están, por ejemplo, en el Departamento de Transportación y Obras Públicas, otras en el Departamento de Recursos Naturales y en diferentes componentes del gobierno, ¿verdad? Como lo es la administración de terrenos. Estamos haciendo ese inventario desde el punto de vista nuestro primero, asegurando que esos contratos estén vigentes, asegurando que la gente esté al día en sus pagos de las fincas, ¿verdad? Para el uso correcto de la producción agrícola. Hemos visto que muchos de esos contratos están vencidos, muchos de esos contratos estaban por muchos años sin pagarse, nadie estaba enviando cartas de gestiones ninguna de cobro, ni verificando si con agrónomos si eran tierras que estaban en descanso o en producción o pendientes de hacer una rotación de siembra, y ese ejercicio lo estamos haciendo con la agrónomo Elga Méndez, que es la directora ejecutiva de la Autoridad de Tierra, para asegurarnos, uno, que la autoridad tenga sustento económico de cara al futuro, y dos, que las tierras tengan la mayor producción agrícola para que nuestra canasta básica de alimentos provea, ¿verdad?, la seguridad alimentaria y podamos resistir los diferentes cambios económicos en el mundo que afectan sin duda alguna el tema de la inflación de los consumidores y de todo el bolsillo puertorriqueño. Josué, pero para poder atraer a personas que quizás se quieran dedicar a esto, ¿cuánto espacio hay para uno entrar en esta industria y dedicarse a eso? Bueno, el espacio lo estamos creando, sin duda alguna. Cuando tú ves el inventario de tierra y lo ves todo rentado, dices, ¿dónde están las tierras para poder ¿Pero qué tú trabajar? haces? ¿Le alquilas como departamento a un particular las tierras a cambio de qué? ¿Cómo se hace eso? La Autoridad de Tierra, dependiendo de los cultivos, le renta, ¿verdad? Le provee contratos de arrendamiento hasta 15 años, 30 años, ¿verdad? En el caso de que lo sea necesario para un financiamiento, para poder cultivar, ¿verdad? En diferentes áreas de Puerto Rico tenemos los inventarios de tierra. Recientemente, por nuestra relación con el gobierno federal, hemos podido continuar la expansión de una transferencia de tierras de sobre 3,000 cuerdas de terrenos agrícolas que nos está traspasando el Departamento de Agricultura Federal sin costo alguno a nosotros, más allá de sellos notariales. Y estamos completando ese trámite de 84 fincas para poder tener terrenos disponibles para nuevos agricultores y personas que están por muchos años esperando por tierra. Que recientemente me encontró un agrónomo en el aeropuerto y me dijo, secretario, llevo llamando a la Autoridad de Tierra hace 2 años, 3 años, y no me respondían, y ahora me pusieron una lista de espera porque se espera, ¿verdad?, que puedan haber oportunidades de nuevas tierras a través de la Autoridad de Tierras, y estamos en ese proyecto. Ok, pero me proveen el terreno y yo me obligo a ¿qué? Como agricultor. Usted se obliga a buscar el capital, buscar financiamiento. Tenemos programas de préstamos en el Departamento de Agricultura a través de FIDA, por ejemplo, para compra de maquinaria, compra de equipo. Podemos orientarte, darte asistencia técnica, incentivos a nivel regional para que puedas comenzar esa operación agrícola. Pero como todo negocio, tiene su riesgo, tienes que desarrollar tu plan de negocio, tienes que saber trabajar prácticas agrícolas. También tenemos extensión agrícola que te puede proveer orientación y talleres de capacitación. Mucha gente también del sector privado lo está haciendo. Esto es como un negocio cualquiera, como cuando vas a montar una panadería, cuando vas a montar un puesto de gasolina, tiene sus retos. Aquí obviamente tienes otros riesgos adicionales como es el clima, por ejemplo, plagas, que tienes que ser, ¿verdad? Tienes que tomar talleres para que estés preparado para manejar plagas, para entender los cultivos, para que cómo manejar la topografía del terreno para manejar las escorrentías. Los seguros pensaría que es importante porque en algún momento si pierdes la producción de un año, pues tienes que tener con qué responder.
Y recientemente cerramos el periodo de inscripción de los seguros agrícolas. Dentro del Departamento de Agricultura tenemos la Corporación de Seguros Agrícolas que provee seguros para lo que es los agricultores, específicamente aquellos cultivos. Ahora mismo estamos en esta conferencia y estamos viendo los diferentes pólizas de seguro que tienen los agricultores acá en los Estados Unidos continentales, por ejemplo, de lo que es los animales, los diferentes estructuras ¿verdad?, que tengan en la finca, porque no necesariamente las pólizas de seguro que tenemos en la Corporación de Seguros Agrícolas están alineadas con lo que está nuevo acá en la economía americana, ¿verdad?, en el continente. Así que estamos trabajando, viendo esas pólizas de seguro que ellos tienen para ver cómo podemos adaptarlas localmente y que el Federal Crop Insurance no se reasegure esas pólizas, porque de la forma que funciona es que el USDA, a través del Federal Crop Insurance, le provee reaseguro y nosotros podemos proveer pólizas de seguro. Así que hay mucho trabajo de política pública, mucho trabajo de ver necesidades, estudiar prácticas para que pueda insertarse más gente en este negocio y hacerlo viable. Yo estoy cogiendo un departamento que necesitaba una transformación administrativa, que necesita un cambio en la forma en que se dan los incentivos para que la agricultura de Puerto Rico crezca, porque si seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener el mismo resultado, menos de 1% del Producto Interno Bruto de Puerto Rico producido por la agricultura. Y este servidor lo que quiere es añadir valor en las cadenas de suministro, cambiar la forma en que se piensa la agricultura, en que se hace negocio, la forma en que conectamos con los diferentes ¿verdad?, suplidores, distribuidores, supermercados, insertarnos en la ecuación de forma de planificación de la producción agrícola para que gane Puerto Rico. Secretario, digamos que la Autoridad de Tierras me da el espacio, ustedes me dan los incentivos. ¿Cómo consigo empleados que están viéndose afectados, no solamente aquí en Puerto Rico, sino a través de toda la nación, por la situación de las conductas o las políticas migratorias, y que representaba ya un problema para Puerto Rico porque nadie quiere ir al campo a recoger café o a recoger los frutos, ¿verdad? Todo el mundo quiere trabajar con aire acondicionado. ¿Cuánto esto es un factor también en la decisión de personas entrando al sector de agricultura? Es un factor, ¿verdad?, que hace la diferencia y es bien importante ponderarlo y analizarlo. Y muy buena pregunta. Hay tres formas de conseguir puedo tener empleados. todo si no tengo empleado. Imagínate que no lo... Tres maneras. Si tienes un lugar, ¿verdad?, que se pueda mecanizar la producción, pues puedes tener, ¿verdad?, hidropónicos, por ejemplo, tú puedes mecanizar parte de la producción. Ajá. En el área, ¿verdad?, por ejemplo, un llano, tú puedes mecanizar con maquinaria de producción, pero tú puedes también trabajar con el tema de las visas H2A para traer obreros agrícolas. El presidente Trump ha establecido, ¿verdad?, que él quiere aumentar la posibilidad de mantener los obreros agrícolas dentro de los Estados Unidos, aumentar la posibilidad de tener visa. 2, estamos trabajando, ¿verdad?, con los diferentes departamentos en Puerto Rico, tanto el Departamento de Corrección y Rehabilitación, para poder lanzar, ¿verdad?, finalmente un plan dentro ¿verdad?, de los próximos meses para que los presos, ¿verdad?, o las personas que están en ¿verdad?, de forma en mínima seguridad puedan insertarse en diferentes fincas que voluntariamente quieran participar del programa. 3, tenemos programas de subsidio salarial que también pueden participar las personas, ¿verdad?, a través de subsidios salariales. Y voy a añadirle un cuarto más. Estamos trabajando le hemos pedido al secretario de Salud, ¿verdad?, que revise la elegibilidad de ingresos, ¿verdad?, para ver si podemos mantener a más personas con dentro de los programas federales de lo que le llaman el safety net o la asistencia social, tanto el programa por ejemplo, el PAN o el programa de salud, para que los ingresos suban un poco y los obreros agrícolas no se vean afectados si trabajan, porque hay gente que quiere trabajar, pero no quiere perder los diferentes beneficios que provee el gobierno federal a través del PAN, a través de Sección 8, a través de, ¿verdad?, vivienda accesible pública, o por ejemplo la asistencia del programa de salud vital, por ejemplo. Mucha gente quiere insertarse, pero no quiere perder beneficios, dedican muy pocas horas a trabajar en la agricultura porque quieren mantener los beneficios y no perderlos. Entonces eso es detrimental, ¿verdad?, a la economía agrícola. Queremos cambiar esas políticas públicas y estamos, ¿verdad?, en comunicación con nuestros compañeros de gabinete para que se explore, ¿verdad?, hacer esos cambios en la medida que sea posible y no se pierdan fondos federales para insertar la mayor cantidad de personas a la fuerza laboral. A través de lo que es el Big Beautiful Bill, ¿verdad?, del presidente Trump, también se hacen unos cambios en diferentes programas federales para que sea un requisito, ¿verdad?, poder insertarse a la fuerza trabajadora sin perder beneficio. Yo creo que eso es bueno para Puerto Rico porque se pueden integrar más personas a la fuerza laboral,
desde agricultura hasta otros sectores económicos, como es la construcción, manufactura, entre otros, que también son importantes en nuestra economía, y poder, ¿verdad? Sí, esa parte es complicada, secretario, porque decía yo ayer y ponía ese ejemplo, si tú tienes en la misma calle un taller de mecánica, un hotel y algún tipo de, ¿verdad?, de sitio donde se cultiva, vas a ser operativos en uno de ellos y en los otros no, ¿verdad? Y pondría en una posición, pero la necesidad pues requiere a veces de esas políticas que discriminan en cuanto a donde cada cual trabaja e incentiva de que pues aquí sí y aquí no. Que los que tienen H2A no han tenido ningún problema de estatus migratorio, ¿verdad? Aquellas personas que no tienen documentos, pues lamentablemente pues están y tengan cargo, ¿verdad? Pues están siendo, ¿verdad?, procesadas. H2A, para explicar a las personas que nos escuchan, es un tipo de visa que tiene que ver con la fuerza laboral, ¿no? Fuerza laboral a obreros agrícolas. Principalmente. Parte del reto que tienen los agricultores, Eddie, es el costo, ¿verdad?, de estas visas. Tienen que proveerle vivienda y transportación. Así que estamos trabajando también con programas federales que existen, como el Farm Labor Housing, para ver cómo podemos asistir también al agricultor a proveer esa vivienda accesible, y la pueden usar tanto obreros extranjeros como obreros locales. Así que es una área de oportunidad que podemos desarrollar en las zonas rurales. Hemos visto, ¿verdad?, escuelas abandonadas, tal vez pueda ser una oportunidad, por ejemplo, una escuela abandonada para un lugar de vivienda accesible, no solamente para obreros agrícolas locales, sino para extranjeros también. En ese sentido, y ya para culminar, secretario, el café, los huevos y la leche que hablábamos ahorita, ¿cuán cercano pudiera venir algún aumento en el precio de los mismos, o por el contrario vamos a tener algún tipo de break ahí en los precios de esa canasta básica? Bueno, en el tema de los huevos, de la producción de huevos, recientemente salió un reportaje del Nuevo Día donde vemos mucha gente queriendo entrar en la producción de huevos frescos de Puerto Rico. Tenemos incentivos para eso, desde adquisición de pollona, la vacunación, los alimentos, incentivos de equipo, incentivos de infraestructura para poder establecer estos ranchos, ¿verdad?, de producción. Lo quieren hacer en pastoreo, lo quieren hacer más a nivel de producción más comercial, industrial. También, por ejemplo, en el tema de los huevos hemos visto una reducción de 50% en el precio del producto importado, por ende impacta el mercado local, porque ya estamos viendo una reducción en precio dramáticamente. En el tema de, por ejemplo, el café, hemos visto como los mercados se han ido estabilizando a nivel global y ese precio ha bajado un 25%, digamos, de lo que había aumentado, ¿verdad?, que fue dramáticamente. Estamos hablando de aumento a sobre $450 el quintal, trayéndolo a Puerto Rico semitostado, que nunca hemos visto en 50 años costos así extraordinarios de lo que es ese commodity. ¿Y la leche? Y en tema y no se le reflejó al consumidor ese aumento, ¿verdad? Pudimos manejarlo internamente en ADEA con los torrefactores, al igual que en el tema de la leche, pues lo que se está viendo es una reclasificación de los márgenes, ¿verdad?, de la planta elaboradora de los ganaderos. Claro. El estudio sugiere un aumento, pero nosotros lo que estamos viendo es que podemos, por ejemplo, tener parte del devengado regulatorio, que fue la demanda que se transó en el pasado, como parte de la ecuación de mitigar esos costos sin aumentar necesariamente el precio de la leche, porque ya uno de los participantes salió del mercado. Estamos viendo, por ejemplo, cómo podemos transferir varios centavos de un lado a otro para darle tal vez unos 8 centavos a los ganaderos, sin necesariamente que eso se refleje en el precio de la ¿Te explico por qué? Porque nosotros damos secretario, me traiciona el tiempo lamentablemente, pero le espero acá en persona dentro de las próximas semanas para seguir hablando de toda esta problemática y qué puede enfrentar el consumidor cuando vaya a la góndola. Un abrazo. Espero que el consumidor siga prefiriendo los productos locales, y gracias siempre por tenerme en tu programa. Cómo no, mucho éxito allá en la conferencia. Era el secretario de Agricultura, Josué Rivera, hablando acerca de las diferentes instancias, ¿verdad?, y los planes próximos para la industria de la agricultura. Esto ha sido Nación Z por el día de hoy. Regresaremos nuevamente mañana.